Vamos a leer versículos 1 y 2. Jonás capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos todos? Muy bien, vamos a leer estos dos versículos juntos a una sola voz. Jonás capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ok, vamos a orar y vamos a dejar el tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Ruego, Señor, que podamos este día tener un buen tiempo aquí entre nosotros. Y Dios, que podamos aprender por tu palabra. Habla a nuestro corazón, como hemos cantado. Enséñanos un poquito más acerca de Jesús y de cómo apunta cada uno de estos pasajes hacia esa cruz. Ruego, Señor, que en esta mañana podamos tener una buena disposición para escuchar. Y Dios, que los minutos que hemos de estar escuchando tu palabra, hagamos que valgan cada uno de ellos. Gracias te damos por todo lo que nos das. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo. Amén. 2020. Pedimos deseos. Probablemente, no sé en tu caso, pues en el mío no soy tanto de eso. Pero no sé en tu caso, pero mucha gente pues obviamente termina el año y en esos momentos antes de entrar al 2020 o entrando al 2020, entrando el año nuevo, pues muchos piden deseos, ¿verdad? Y esos deseos, ¿qué pediste? ¿Pediste adelgazar tal vez, como en mi caso, desde hace 5 años? Pediste, ¿qué pediste? ¿Un mejor trabajo? ¿Que podías mejorar en algunas cosas? No sé qué hayan sido tus anhelos, tus deseos para este 2020, pero deseo que podamos poner en perspectiva esos deseos. Mi intención esta mañana es que podamos analizar un poquito cuáles son nuestras intenciones para el 2020 como personas, como seres humanos, como hombres, como mujeres, como trabajadores, como padres, como hijos, y empezar a trabajarlos, pero con una mejor perspectiva. ¿Qué es por lo que nos deberíamos estar preocupando realmente? ¿Cuáles son las preocupaciones por las que deberíamos estarnos enfocando en este año? Porque estoy seguro, y no voy a poner en tela de duda, que todos aquí tenemos ciertos problemas, en diferentes áreas y de diferentes maneras, ¿ok? Sé que tú llegas aquí, y estoy más que consciente que tú llegas aquí con diferentes circunstancias. Tal vez de la escuela, tal vez del trabajo, tal vez de tu casa. No sé por qué circunstancias estés pasando y que en este 2020 quisieras que mejorara. Tal vez no te está yendo tan bien económicamente y quisieras que este 2020 pudiera ser un poquito mejor en tu administración económica. Tal vez en tu salud no has estado de la mejor manera y deseas que tal vez tu salud mejore para este 2020. No sé cuáles son tal vez tus situaciones familiares. Piensa de diferentes maneras lo que tú estés pasando. Todos tenemos preocupaciones, ¿ok? En eso estamos todos de acuerdo. Todos en alguna manera y de algún modo y en alguna magnitud tenemos preocupaciones. Y son buenas y son correctas. Eclesiastés nos habla también de eso, de cómo es que también tenemos ciertas circunstancias y son parte de la vida, ¿ok? Entonces no voy a poner en tela de duda que tienes preocupaciones a tu nivel y a tu magnitud y en tu circunstancia personal, en tu situación personal. Pero ¿qué es por lo que deberíamos estarnos preocupando principalmente? ¿Qué son aquellas cosas por las cuales deberíamos estarnos enfocando en este 2020? Eso es lo que queremos aprender a la luz de Jonás capítulo 4. Es el último pasaje que nos tocaba. Ya vimos el libro completo prácticamente. Y aunque pues pausamos por varias razones ahí este capítulo, creo que queda muy bien en contexto con que es el primer domingo del año. Es el primer domingo del año y obviamente tenemos un año completo, si Dios nos permite vivirlo, que nos van a sobrevenir muchísimas cosas. Probablemente unas muy buenas, probablemente unas no tan buenas. ¿Qué va a ser por aquello que principalmente te vas a estar preocupando en este año? En estos 360 días que nos quedan. ¿Sabes? El libro de Jonás nos muestra un poco más de cómo somos nosotros ante Dios y ante el mundo. El punto del libro de Jonás es que no solamente habla acerca de cómo Jonás no quiso hablar a los ninivitas. Por lo general muchos se centran en que no quiso hablar a los ninivitas, pero esta no es
quizá la idea principal del libro de Jonás. El libro de Jonás ni siquiera trata acerca de los ninivitas principalmente. El libro de Jonás habla acerca de la imagen de Jonás y cómo nosotros nos reflejamos en esa imagen de Jonás. ¿Ok? Sí, hay una circunstancia aquí con los ninivitas y vimos un poquito de eso, de cómo debemos hablar a la gente. Pero el enfoque principal del libro de Jonás ni siquiera son los ninivitas, porque de hecho tú ya los ninivitas los dejaste atrás. Se ven en un solo capítulo. En Jonás capítulo 1 vimos una circunstancia completamente diferente con los marineros. En Jonás capítulo 2 en el estómago del pez. Y en Jonás capítulo 3 es donde se habla con los ninivitas. Y en Jonás capítulo 4 es otra cosa. Entonces quiero que notes que los ninivitas ni siquiera son el tema esencial del libro. El tema esencial de este libro es que tú puedas reflejarte un poquito y ver cómo somos nosotros ante ese espejo que se llama Jonás. Una vez, de hecho, más en este libro, la ironía se hace presente. Dios salva a los ninivitas y el profeta de Dios, lejos de alegrarse de ello, lo que leímos en versículo 1. Una vez más la ironía aquí está. Ironía de capítulo 1. ¿Cuál era? Mejor los marineros y el capitán adoran mejor a Dios y reconocen más quién es Dios que el mismo Jonás. Ironía de capítulo 2. Mejor el pez obedece a Dios que el mismo Jonás. Ironía de capítulo 3. El rey y todos los ninivitas que son paganos, mejor ellos adoran a Dios y se convierten a Dios y oran y se arrepienten y todo lo demás, mejor que el mismo profeta de Dios. Ironía de capítulo 4. Cuando nosotros vemos que un pecador se convierte, deberíamos de alegrarnos. Pero cuando ve que los pecadores se convierten, la ironía es que se enoja. Jonás considera que Dios ha tomado una mala decisión. Pero la pregunta aquí entonces es, ¿Jonás merece en un principio que Dios le haya perdonado a él? O sea, ¿los ninivitas merecen el perdón de Dios? No, no la merecen. No la merecen porque, de hecho, la intención de Jonás es que ellos se mueran. Y en cierto sentido, humanamente Jonás tiene razón. Oye, estas personas vinieron a destruir mi tierra, mataron a todos. Obviamente yo no quiero que estas personas se salven. Humanamente Jonás tiene razones para decir, estoy enojado contra ellos. Los ninivitas no merecen el perdón de Dios. Pero ¿qué le hace pensar a Jonás que él sí lo merece? ¿Qué le hace pensar a Jonás que él sí merece que Dios le tenga paciencia y Dios le perdone? ¿Qué es lo que hace que Jonás piense que él sí merece que Dios le dé gracia? El que Jonás sea un profeta o un siervo de Dios o un israelita abrumaron la mente de Jonás al punto de que llegase a pensar que esas cosas lo hacían mejor que los ninivitas. Fíjate, considera por un instante quién es Jonás. Es un profeta, es un siervo de Dios, es del pueblo de Dios, es israelita. ¿Ok? Y todas esas cosas probablemente le llenaron la cabeza a Jonás desde la perspectiva de yo sí merezco que Dios me perdone, yo sí merezco que Dios tenga paciencia. Ellos no, ellos quiénes son. Ahora, ¿cuál es el problema contigo y conmigo? ¿Cuál es el problema con nosotros? Que muchas de esas cosas se aplican una vez más a nosotros como creyentes hoy en día. Estas cosas también pueden abrumar nuestra conciencia de pensar quiénes somos nosotros. Piensa por un instante, ¿quién eres tú? Y me da gusto verlos aquí, y me da gusto verte aquí esta mañana, de verdad, y me da gusto ver cómo la iglesia está creciendo poco a poco, y voltea un poquito a tus lados, y creo que puedes ver ese cambio, ¿verdad? De hace un año para acá, y es gracias a Dios, de verdad. Dios ha dado gracia con este lugar. Pero ahora piensa un poquito en tu vida. ¿Cuántos años tienes en la vida cristiana? Te voy a hacer preguntas. Respóndetelas tú en tu cabeza. ¿Cuántos años tienes en la vida cristiana? ¿Ya la pensaste? ¿Cada cuándo vienes a la iglesia? ¿Cada cuándo das ofrenda? ¿O diezmo? ¿Apoyas a misiones? A esas personas por las que hablamos y que están ahí detrás en el fondo. Respóndetelas. ¿Aportas algo a la iglesia? ¿Lo has hecho? Porque yo sé que muchos aquí lo han hecho. ¿Aportas algo a la iglesia? Ok, ahora, ¿cuánto de esas cosas que has hecho pueden abrumar tu cabeza y tu conciencia de pensar
que tú estás mejor que tu vecino, o tu vecina, o tu compañero de trabajo, o tu compañero de escuela, o los que tienen a la Santa Muerte ahí por donde la hermana Claudia, y está ahí la capilla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, puedes llegar al punto en el que piensas que eso te ha hecho un poquito mejor. Pero ¿sabes cuál es la verdad ante Dios? Que ni nosotros, ni ellos, somos mejores unos que los otros. La idea de la justificación no es que tú eres mejor o justo. La idea de la justificación es que tú eres igual de pecador, pero visto como justo. No soy diferente en esencia, sigo siendo el mismo pecador. Lo que hace la cruz es que me pone a mí como un lente en el que si yo me los quito, yo los veo a ustedes borrosos, ¿ok? Yo los veo a ustedes borrosos, estoy bien ceguetas. Y entonces, ¿sabes qué? Si yo me los quito, no los veo. Bueno, sí, pero los veo borrosos. ¿Qué es lo que hace el lente? Lo que hace el lente es compactar el color, ¿de acuerdo? Compactar los colores para que yo te pueda ver de una forma nítida, correcta, ¿de acuerdo? El punto no es que si yo me los quito, el punto no es que mis ojos, cuando yo me pongo los lentes, mis ojos ya no tienen problema, ¿verdad? No, sigo teniendo exactamente el mismo problema. Lo único que pasa es que me pongo el lente y entonces de manera como te ves diferente. Creo que cuando pensamos en la salvación que nosotros tenemos por gracia de Dios, es una salvación ciertísima. Vamos a la presencia de Dios, como lo decíamos hace poco. Si yo hoy paso y me atropello una micro aquí de las de Hacienda, voy a la presencia de Dios, estoy seguro de eso, ¿de acuerdo? Y Dios y Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y hay una verdad en todo eso. Pero el hecho de que esas cosas sean verdad para mi vida no significa que soy diferente a la gente que está allá afuera. Yo tengo que entender que creo que aquí el problema radica en que entendemos la salvación como que al momento de ser salvo soy mejor. Y no es que sea mejor. El punto es, sigo siendo exactamente igual de borroso. Lo único que hace Dios es ponerse la sangre de Cristo como un lente y dice, mira, Rodrigo está todo feo. Y entonces, está todo pecador. Y se lo pone, no, sí es justo. Y, sigo siendo el mismo pecador. La sangre de Cristo es verme a través de un lente en el cual Dios me ve como si fuera justo. Pero sigo siendo exactamente igual. Ten cuidado de pensar, en un momento de tu vida, ten cuidado de pensar que las cosas que somos, las cosas que hacemos para Dios, las cosas que nosotros quizás hacemos domingo tras domingo, nos hacen mejores personas al punto de que yo entonces empiezo a desarrollar una soberbia espiritual y una exaltación personal. Yo tengo que tener una conciencia real y humilde de quién soy yo ante Dios todo el tiempo, porque esa conciencia humilde ante Dios me va a llevar a mí entonces a poder entender que mi carácter no siempre va a ser el mejor, poder entender que mi práctica no siempre va a ser la mejor, mi tiempo de oración no siempre va a ser la mejor y mi disciplina no es la mejor. Sigo siendo pecador y hay muchas cosas en las cuales yo necesito estar trabajando porque sigo siendo un pecador justificado ante Dios. El problema de Jonás es que las cosas que él era y de dónde venía abrumaron su mente al punto de que él creyese que era mejor que los ninivitas. Jonás predicó e hizo lo que quería y aún así sigue estando mal. Y esto nos enseña algo respecto a nosotros. Quiero que pienses algo. ¿Jonás fue a predicar? Sí. ¿Cumplió? Cumplió. Ya vimos el problema, ¿no? Hay muchas cosas que Jonás no dice, pero medianamente cumplió. Podrías decir, pues ya está del otro lado. Pero ¿cuál es el problema? Llegas a capítulo 4 y una vez más Jonás tiene un problema de carácter. Se enoja. ¿Qué te enseña eso respecto de nosotros? Acción no garantiza conversión. Acción no garantiza conversión. Ten cuidado con estos aspectos. Te animo a que los hagas. Te animo a que desarrolles una vida de disciplina, como decía la hermana Lupita, y que en esa disciplina va muchas cosas incluidas. Va un tiempo de oración, un tiempo de lectura bíblica, un tiempo de estar hablándole a la gente, va un tiempo de muchas cosas, de asistir a la iglesia, de servir, de aportar, ya sea en cuestión de lo que sea hacer, en cuestión de tal vez económicamente, de diferentes maneras. Todos lo hacemos y todos lo hemos hecho de alguna manera y son cosas buenas. Pero
Pero no permitas que eso sea lo que tú te llegues a pensar que eso te garantiza que eres un convertido. Eso no es lo que garantiza. Esos son resultados de un convertido. Pero puedes estar haciendo todas esas cosas aún sin ser convertido. Acción no garantiza conversión. Cuida más tu corazón que lo que haces. Pero si cuidas tu corazón, se va a ver reflejado en lo que haces. ¿Ok? Entonces, los ojos de muchos cristianos pueden estar cegados por sus actos, sus obras, su denominación, por el título que está allá afuera en esa lona, y por el hecho de que Jonás fuese a Nínive, pues no hizo que cambiara el corazón, y por el hecho de que yo esté ahorita en Dios proveerá a las 9, 10 de la mañana, pues no garantiza que mi corazón sea el correcto. Porque pude venir tal vez a regañadientes, porque eran las 9 de la mañana, y su mecha, domingo, con frío. Tal vez no vengo con la mejor actitud. Por eso empezamos con el Salmo 100. Cuida tu corazón. Es por ello que debemos mirar un poco más a fondo y aprender qué es con lo que Dios quiere tratar en nuestro corazón. Y Dios no solo quiere tratar con nuestra conducta, Dios quiere tratar con nuestro corazón. Tal vez piénsalo por un instante, tal vez Dios está usando el pecado de Nínive para tratar con el pecado de Jonás. ¿Lo has pensado? Como te decía hace un instante, Nínive ni siquiera es el punto esencial del libro. Nínive solo se toca en capítulo 3. Pero en los otros 3 capítulos, Dios está tratando con Jonás. ¿Ok? Entonces tal vez Dios está queriendo usar el pecado de Nínive para tratar con el pecado de Jonás. ¿Has pensado que en este 2020 tal vez Dios va a ocupar el pecado de tus padres que no te entienden, ni que te ponen de malas, y que te frustran, ni que te desesperan, para tratar con tu propio pecado, para poder tener paciencia y desarrollar amor y cosas que nos faltan tal vez como hijos? ¿Has pensado que tal vez Dios está usando el carácter de tu esposo para poder tratar contigo como mujer y como esposa y poder desarrollar un mejor servicio y una mejor actitud como esposa? ¿Has pensado que tal vez Dios está ocupando a tu hijo que te pone de malas y te desespera para tratar en ti ese carácter como padre y desarrollar esa disciplina correcta como padre? ¿Has pensado que tal vez Dios va a ocupar cosas en este 2020 que salgan mal en la iglesia para ver en tu corazón si realmente amas a Dios o estás aquí solamente porque te gusta cómo es la iglesia y cuando ya no te guste te vayas a ir? Muchas personas actúan de esa manera. Tal vez Dios puede usar el pecado de las personas con las que estás rodeado para tratar con tu propio pecado. Piénsalo de esa manera. Por eso queremos ver esta mañana esta verdad. Porque de Dios es la salvación, tú debes aprender a vivir conforme a esa salvación. Porque de Dios es la salvación, tú debes aprender a vivir conforme a esa salvación. Eso es lo que quiero para ti en este 2020. Eso es lo que quiero para ti en este año. Quiero que aprendas a desarrollar no solamente una forma de vida moral. Quiero que aprendas a vivir conforme a la salvación que Dios te dio. Esa es mi intención. ¿Ya eres salvo? Ok, muy bien. Ya recibiste a Cristo en tu corazón. Tú puedes decir conmigo, ¿sabes qué? Si hoy voy al cielo, voy a la presencia, voy a la presencia de Dios. ¿Ya tienes esa verdad? Ok, ya empezaste. Ahora vive conforme a lo que dices ser. Vive conforme a lo que tú dices que eres. Porque si le pones ahí en Facebook cristiano, en religión o en creencias religiosas, pero de verdad vives como cristiano. Si tal vez subes una imagen o le dices a las personas que eres cristiano y que asistes a una iglesia en Apateco que se llama Dios Proveerá, pero vives en tu vida diaria como cristiano. Eso es lo que quiero que pienses esta mañana. No quiero que digas, soy cristiano. Quiero que vivas como cristiano. Que vivamos como cristianos. No somos llamados a decir que somos cristianos, somos llamados a vivir como cristianos. Esa es la verdad. No eres llamado a decir que eres cristiano. Eres llamado a vivir
como cristiano. Así que si ya eres salvo, vive conforme a esa salvación. Sin embargo, para vivir conforme a la salvación de Dios y que Dios nos provee, debemos conocer un poquito más de cómo esta afecta nuestra conducta, nuestra vida y nuestro arrepentimiento, antes de tener un efecto afuera. Por eso, número 1, rápidamente, en esta mañana queremos ver, porque de Dios es la salvación, tú debes aprender a vivir en compasión. Porque de Dios es la salvación, en comprensión. Tú debes aprender a vivir en comprensión. Tú debes aprender a vivir en comprensión. Versículos 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El pasaje comienza con una oración. De hecho, es la segunda oración en el libro. Quiero que notes, ¿cuándo fue la primera? Piensa por un momento, ¿cuándo fue la primera oración de Jonás? Cuando está en el pez. Una oración que se ve afectada por las circunstancias en las que está. No debería ser lo correcto, pero es por las circunstancias en las que está. Total, o sea, estamos en la panza de un pez, no es como que lo más normal que pasa en el día. Entonces, pues, está en una situación complicada. Y eso es lo que le llevó, y su necesidad lo llevó a orar. En esta condición, es su enojo lo que lo lleva a orar. Es la segunda oración en el libro. Sin embargo, notemos que al igual que en capítulo 2, y como lo vimos en capítulo 2, al igual que en capítulo 2, esta oración carece de un elemento importante: arrepentimiento. El único elemento que no había en la oración de Jonás en capítulo 2 era arrepentimiento. Fue el elemento que más faltó. Y es una vez más el elemento que falta en esta oración. Esta oración no hay arrepentimiento. Técnicamente Jonás nunca se arrepiente, y en capítulo 4 nos da un poco más de luz de por qué no quiso arrepentirse y por qué huye hasta el otro lado del mundo conocido en ese momento. Su punto número 1, si lo quieres ver así, número 1, Dios es misericordioso y lo es con todos. ¿Qué es lo que tú debes comprender en primer lugar? ¿Qué es lo primero que tú debes comprender? En primer lugar, tú debes comprender que Dios es misericordioso y lo es con todos. Dios tiene misericordia de quien no merece misericordia. Y Jonás está enojado. El pueblo de Nínive, el pueblo de Asiria, destruyó su ciudad, destruyó toda su tierra. Jonás está enojado. Y es en esta condición que Jonás hace un berrinche. Jonás hace un berrinche. Y en su berrinche ora a Dios, pero su oración es una oración de reclamo. Su oración es una oración de reclamo. De hecho, es bien interesante porque él está tomando un pasaje del Antiguo Testamento, de la ley, y lo está sacando completamente de contexto y lo está aplicando a su propia vida. El pasaje es Éxodo 34, versículo 6. Ahora, si alguien tiene la oportunidad de ir a Éxodo 34, quisiera que me digas, después de qué historia emblemática está usando este pasaje. Porque Jonás está citando un pasaje de Éxodo, una parte de la ley, pero le está citando a su conveniencia. ¿Ok? Y nota, en Éxodo 34, después de qué historia emblemática sucede este pasaje. Si el pasaje está en Éxodo 34, ¿no? Si el pasaje está en Éxodo 34, ¿qué sucede en Éxodo 32? ¿Qué sucede en Éxodo 32? El becerro de oro. ¿Y qué pasó en esa historia? ¿Vale? No, pues usted con valor no se preocupe. ¿Qué pasa en Éxodo 32? En el becerro de oro. ¿Qué pasa en esa historia? ¿Conocemos la historia? Sí, ¿cuál es? Moisés está en el cerro, este cuate ya se tardó, y estos empiezan a decir: pues este viejito igual ya se tropezó, se pegó con una piedra y ya no va a regresar. Y entonces pues no tenemos líder, entonces pues ¿sabes qué? Pásanos un Dios porque no sabemos a quién servir. Y igual ya les dio un infarto y no vamos a ver, no sabemos si va a bajar. Y entonces pues Aarón, que es el hermano de Moisés, les hace un becerro de oro y pues dice: ahí está su Dios que los sacó de Egipto.
Y entonces todo el pueblo se desenfrena y Moisés baja bien enojado, revienta las tablas de la ley y entonces del enojo, y ahí es donde Dios está a punto de matar al pueblo y Moisés es el que intercede por el pueblo diciendo, ¿sabes qué? Tenles paciencia, perdónalos, y si los vas a matar, mátame a mí, ¿ok? Y entonces intercede de esa manera y hay un acto aquí. De hecho, si tú lees los pasajes anteriores, cuando Moisés está en el cerro, Dios le está dando indicaciones a Moisés sobre cómo va a ser el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Ya lo hemos visto muchas veces, el lugar de donde la gente va a ir a adorar, ¿no? La tiendita esa. Pero hay un detalle que no se dice. Desde el capítulo 20 hasta capítulo 31. Hay un detalle que no se dice. El detalle es quiénes son los que van a trabajar en ese lugar. Es a partir del capítulo 32 donde se dice quiénes son. Porque en capítulo 32 dice que los levitas fueron los que, Moisés dice, ¿quién está por Dios? Y los que levantaron sus manos fueron los levitas. Y entonces los levitas se apartan de todos los que habían pecado. Y entonces los levitas, pues ahí asesinan a aquellos que habían pecado. ¿De acuerdo? Y entonces ahí los levitas se consagran. La idea de este pasaje es: Dios tuvo paciencia con un pueblo que no merecía que Dios les tuviera paciencia. Lo hemos visto en otras ocasiones, que en algún momento se los compartía. ¿Qué es lo interesante de la historia de Moisés antes de llegar a la tierra prometida? ¿Alguien se acuerda cuántas veces el pueblo de Israel pecó antes de que Dios les dijera, ustedes no entran a la tierra prometida? ¿Te acuerdas de ese cantito de 12 hombres espiaban, 10 sin fe, 2 con fe? Esa historia de los 12 hombres que fueron a espiar la tierra cuando ya estaban a punto de entrar. Es que está el agua. Quiero mi pizarra. Ya, no voy a quitar el agua. Está la tierra. Y de Egipto, de Sinaí, que es donde reventó las aguas, ahí, de Sinaí a la tierra de Canaán, que es, quiero mi mapa, de aquí de Sinaí a la tierra de Canaán, que está por aquí, esto es mar, aquí está el Sinaí, aquí está Canaán, acá habían 10 días de camino. Estos cuates se tardaron 40 años en entrar, de aquí a acá, 40 años. Cuando Dios los castiga aquí, que están en la frontera, a punto de entrar, ¿cuántas veces habían pecado? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué les decía? ¿Cuántas veces pecaron el pueblo de Israel? 10 ocasiones. 10 ocasiones en las que el pueblo estuvo haciendo berrinche, tras berrinche, tras berrinche, tras berrinche, y Dios está perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. Hasta la 10ª es cuando dice Dios, ¿sabe qué? No entran. ¿Sabes cuántas Moisés se equivocó? Una. Y hasta cierto grado era justificada. A Jonás se le está... Nota lo que está diciendo Jonás. Regresas ahí a Jonás. Y en Jonás está haciendo uso de este pasaje. Y Jonás dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Y está culpando a Dios, porque en ese momento... Jonás está culpando a Dios porque en ese momento él está perdonando a los ninivitas. Ellos no merecen ser perdonados. A ver, compadre, se supone que eres siervo de Dios, ¿no? Se supone que conoces la ley de Dios. Estás memorizando un pasaje de esos que ahorita tú ya te aprendiste, y tú ya tomaste un pasaje y ya se te olvidó a quién aplicaba en primer lugar ese pasaje. Porque ahorita tú te enojas y usas ese pasaje para reclamarle a Dios si él está perdonando a los asirios. Pero no se te olvide que ese pasaje, cuando se dice por primera vez de que Dios es clemente y piadoso, tardo en airarse, se lo dice primero a los israelitas, de donde tú vienes. No se te olvide que el pasaje primero se aplicaba a ti. Es decir, sí, Dios está perdonando a los asirios ahorita y les está teniendo paciencia. Pero no se te olvide que con los primeros que tuvo paciencia, eran con los tuyos mismos. Esta es la idea. Creo que a nosotros nos hace falta comprender eso. Cuando nosotros leemos la Biblia, y es algo que en lo personal batallo mucho porque hay contextos de iglesias donde quizá la expresión es: llegamos a la iglesia, estamos escuchando el sermón, y es: dígaselo a esta persona. Algunos han escuchado esto. O sea, aquí lo tengo. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando llegamos a la iglesia es muy fácil estar sentado escuchando el sermón
y estoy escuchando el sermón, pero estoy pensando en de qué manera lo que está diciendo y que está enseñando afecta y le tiene que hablar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás. Así, ahí te hablan, ¿no? Y le pegas el codazo y te ríes. Y ¿sabes qué? Y es algo normal, todos lo hacemos. Yo también lo he hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque es normal que cuando se está predicando algo, yo estoy pensando en de qué manera esto le está enseñando a él. Pero lo primero que yo tengo que entender es de qué manera este pasaje me está enseñando a mí. De qué manera lo que se está enseñando me afecta a mí. Por un instante, deja de pensar en lo que el otro le afecta y deja que Dios sobre el corazón de esa persona. Y por un instante, concéntrate en escuchar lo que se está diciendo a ti, a tu vida. Porque tú eres quien la necesita. Dios va a trabajar con la otra persona que tienes al lado o con la que tienes atrás. Pero necesitamos aprender eso. Jonás se le olvidó comprender que es Dios quien tenía misericordia de todos, incluyendo con nosotros mismos. Y que no se nos olvide que es primero con nosotros. Una vez más, una perspectiva correcta de quién soy, para que entonces pueda aplicar correctamente a otros. ¿Qué más? De Dios proviene, Dios es misericordioso y lo es conmigo. Pues yo no leemos que decía Éxodo 34:6. Sí, es el mismo pasaje, es exactamente el mismo pasaje, lo cita prácticamente igual. Necesitamos avanzar. Dios es misericordioso y lo es conmigo. Dios tiene paciencia de quien no merece paciencia. Jonás pide morir, ¿ok? Dios es misericordioso y lo es conmigo. Jonás merece morir. Jonás pide morir. Y lo irónico de este pasaje es que Jonás sí merece morir. De hecho, Jonás sí merece morir, ya no solamente por todo lo que ha pasado, no solamente porque él es pecador, sino que lo está clamando a gritos. La justicia de Jonás para él parece ser mejor que la de Dios. Y Dios le hace una pregunta a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás, después de todo, se le olvidó que no solo estaba teniendo paciencia con Nínive, sino que Dios está teniendo paciencia con Jonás. ¿Cuántos berrinches nos ha aguantado Dios? Piénsalo. ¿Cuántos berrinches nos ha aguantado Dios? Fíjate en esto, no solamente oraciones, ¿cuántas oraciones? ¿Cuántas malas oraciones Dios nos ha aguantado? ¿Cuántas malas oraciones, cuántas cosas hemos pedido mal conforme a nuestros propios intereses? Y aún así el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros una y otra vez. A veces nuestra conducta deja mucho que desear. Sabes, con todo y esto, Dios está teniendo paciencia con nosotros. Santiago lo dice de otra manera: no tenéis porque no pedís. Y cuando pides mal. Una vez más, en este 2020, ¿por qué te vas a preocupar principalmente? Quiero tener novio, quiero tener novia. ¿Para qué quieres tener novio, quieres tener novia? A todos los solteros que están, incluyo en ello. ¿Para qué lo quieres? Para que te hagan sentir bien, bonito, acompañado, querido. ¿Cuál es la razón esencial? ¿Quieres un mejor trabajo? ¿O una mejor economía? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Porque tienes más ganas de viajar, de salir de vacaciones, de comprarte un mejor carro, mejorar tu casa. No lo sé, piensa en diferentes cosas. ¿Son cosas malas? ¿Es algo malo tener una relación con alguien? ¿Llegar a tener un novio o una novia? No. ¿Es algo malo poder comprar un carro, salir de vacaciones o ir a comer con tu familia? No. Entonces, ¿es algo malo pedir eso? No. Pero es malo cuando eso es nuestra prioridad. Y pedimos, pero pedimos mal.
Pedimos, pero pedimos mal. Dios nos ayuda a vivir conforme a esta verdad. Dios todavía tiene paciencia con nosotros. Y lo veíamos hace unas semanas atrás en el jueves, cuando hablábamos acerca del Espíritu Santo y cómo es que Romanos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando está Rodrigo pidiendo por algo y Rodrigo pide mal y pide alguna cosa que está equivocada o mal direccionada, ahí está el Espíritu Santo llegando delante del Padre y entonces está diciendo ahí el Padre, otra vez Rodrigo, sí, otra vez Rodrigo. Ahora que pidió José, ya está otra vez el Espíritu Santo, pero yo te arreglo la oración. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Gracias a Dios por eso, porque yo no sé pedir, Él sí sabe pedir. Ahora, no solamente eso, ¿de acuerdo? Antes de mirar el pecado en otros, terminamos con esta perspectiva. Antes de mirar el pecado en otros, debemos aprender a mirar nuestro propio pecado. Antes de mirar el pecado en otros, debemos aprender a mirar nuestro propio pecado. Dios nos ayuda a vivir conforme a esta verdad. Ok, vamos a avanzar entonces rápidamente. Pero necesitamos contemplar a través de las lecciones que Dios nos da en este pasaje unas cuantas cosas más. Ok, la primera era comprensión. La segunda que vamos a ver, número 2, porque de Dios es la salvación. Porque de Dios es la salvación, tú debes aprender a vivir en consideración. La primera era comprensión, la segunda, rápidamente, consideración. Versículos 5 al 8. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera con la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por esta calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió esta calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás sale de la ciudad y ahora Dios le da una lección más a Jonás. Dios muestra su amor hacia el profeta al ponerlo en una circunstancia que lo está haciendo reflexionar. Quiero que pienses que cada circunstancia que está pasando en tu vida, Dios le está usando para que tú puedas aprender y trabajar un área de tu vida. Como lo que decíamos hace rato, Dios puede usar el pecado de alguien para tratar con tu propio pecado. Pero no puede ser solamente de alguien, ¿ok? Dios puede usar cada circunstancia que tú estás viviendo en tu casa, en tu trabajo, con tus mismas cosas, aún ese carro que se descompuso, ¿de acuerdo? Y ¿sabes qué? Dios puede estar usando aún esas cosas para trabajar con tu vida, en tu casa. Y esa agua de la olla que se te cayó y no esperabas, te rompió el jarrón ese que, la maceta. Y el gato ahí se aventó del techo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Dios puede estar usando cualquier circunstancia en mi vida para tratar conmigo. ¿Cuál es la circunstancia? Dios usa una calabacera para tratar con Jonás. Y eso, ¿sabes qué es bueno? Dios está poniendo cada circunstancia en tu vida por una razón buena. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso implica un sartén rayado, una llanta ponchada, que se te acabó el gas, o cualquier otras cosas. Dios está usando cada circunstancia para nuestro bien. Lo primero que Dios le quiere enseñar a través de este ejemplo, que es la calabacera, es que de Dios proviene el perdón. Jonás sube a un monte como esperando que Dios se arrepienta de haberlos perdonado y tal vez sí sean destruidos. Es decir, Jonás dice, pues igual y Dios se arrepiente de haberlos perdonado, pues por lo menos vamos a ver los fuegos artificiales, a ver si sí pasa. Y entonces, resulta que no pasa. Y entonces está enojado, ¿de acuerdo? Después de todo lo acontecido en el libro, Jonás parece seguir siendo el mismo. A pesar de que Jonás ya fue a Tarsis y Dios detuvo el viaje, a pesar de que ya se lo tragó una ballena, eso lo que sea, a pesar de que, una trucha gigante, ¿no? Y entonces, a pesar de que ya pasaron muchas cosas en el libro, Jonás parece que sigue siendo el mismo. Es duro, es necio y no es capaz de mirar lo que Dios quiere hacer para con Nínive. Aunque Dios dice que ama, ahora piénsalo por un instante. ¿Cuántas veces nos nace a nosotros amar a las personas que nos lastiman?
amar a ese familiar. Estabas en la cena de Navidad, de Año Nuevo, y pues dijo algo que no te gustó. Y ahí te peleaste. Gente que te lastima en tu trabajo, en tu escuela. O como lo que comentaba mi mamá el jueves, el martes, de lo que me pasó aquí a 2 cuadras. Es difícil amar a la gente después de lo que te hacen. Esta persona, después de todo, está subiendo un monte esperando que todavía Dios los queme. ¿Sabes? Aunque Dios dice que ama a tus enemigos, bendecido de los que os maldicen, haced bien a todos o con todos, aún así, a veces no esperamos que Dios haga eso con la gente que nos daña, ¿verdad? Somos sus hijos, ¿no? Se supone que debería Él dar la cara por nosotros, defendernos. Pero ¿sabes? Aunque hablamos de amor, aún a veces esperamos que le vaya mal a la gente que odiamos. Ahora, piénsalo rápido. Tal vez no piensas de esa manera. Tal vez en tu cabeza no funciona de esa manera. Hay odio a la persona y quiero que le vaya mal. No, tal vez no lo dices de esa manera. Te voy a decir cómo más o menos muchos de nosotros lo llegamos a decir. Eso le pasa por... Completa la frase. Ojalá así aprenda a... Complétale. ¿Ya me entiendes? O sea, no funciona, en tu cabeza no funciona. Odio a esta persona, que le vaya mal. No, funciona de otra manera. Lo decimos un poquito más espiritual, ¿no? Entonces, Dios es quien da el perdón. Y a veces terminamos pensando y actuando exactamente igual. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, no de quien queremos que tenga misericordia. Número 2, rápidamente, de Dios proviene la bendición. No solamente de Dios proviene el perdón, de Dios proviene la bendición. Entre la espera, Dios le da una lección a Jonás. Dios hace crecer una calabacera y de esa forma Jonás es librado del calor de la zona. Y Jonás está contento. De hecho, quiero que entiendas que es el único pasaje, básicamente el único versículo de todo el libro en el que Jonás está contento. Todo el tiempo hemos visto a Jonás enojado, ¿ok? Y es el único momento en el que Jonás está contento. ¿Y por qué está contento? Porque tiene algo que le ayuda a él, ¿ok? Si le ayuda a los demás, no, a mí. Entonces, lo primero soy yo. ¿Ok? Después de todo, la pregunta es, ¿Jonás es merecedor de esa calabacera? Después de todo lo que ha pasado, después de 3 capítulos, ¿Jonás se merece esa calabacera? No. Sin embargo, Jonás cree que sí. Las bendiciones nos ponen contentos, ¿cierto o no? Las bendiciones nos ponen contentos. Piensa en los niños que tal vez recibieron un regalo ahorita el 25 de diciembre, o que esperan el regalo para, ¿qué es, mañana? O sea, muchos, ¿sabes qué? Nos ponen contentos los regalos, ¿de acuerdo? Y para todos es así, las bendiciones nos ponen contentos. Las cosas buenas que Dios permite en nuestra vida, hijos, esposo, economía, salud, trabajo, casa, cuando vienen a nuestra vida, las disfrutamos. Y como hijos de Dios podemos disfrutar de muchas cosas buenas. Pero la idea no es disfrutar de esas cosas, sino aprender a disfrutar de aquel que nos da esas cosas. Eso es lo principal. No disfrutes solamente del carro, disfruta del Dios que te da el carro. No disfrutes de la cena, de los tamales o de lo que sea que hayas comido el 25 o el 31. Disfruta del Dios que puso esos tamales, ese pavo o lo que sea que hayas comido el 25 y el 31. Disfruta del Dios que te lo da, no solo de lo que te da. Esto es lo principal. Porque ¿sabes qué? Necesitamos entender que gocemos de bendición no significa que merezcamos bendición. Que gocemos de bendición no significa que merezcas bendición. Por ello, antes de estas cosas, antes de disfrutar de ellas, entiende de quién provienen. Y disfruta de ese Dios. Número 3, del Dios proviene también la aflicción. El contraste entre bendición. Dios también manda un gusano para hacer morir la calabacera. Y de esta forma Jonás una vez más se vuelve a enojar contra Dios, ¿verdad? Versículo 7, pero al venir el alba, el día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Para muchos de nosotros las bendiciones nos ponen felices. Pero las dificultades y los problemas no son razones por las cuales muchas veces demos gracias a Dios. Y lo decía la hermana Chabelita hace unos días. ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias porque tu esposo se enojó contigo?
Es más, piensa de esta manera. ¿Cuándo fue la última vez que te enfermaste y tuviste que ir al hospital y le dijiste gracias Dios porque voy al hospital? ¿Te sale? No. Y lo que sale era una Chabelita, porque la hermana Chabelita tuvo una hija que falleció de leucemia. Una niña de, ¿qué tenía? 12, 14 años. Y ella decía, ¿sabes qué? Tuve que aprender a dar gracias en el momento en que mi hija estaba muerta. ¿Cuándo fue la última vez que das gracias por esas cosas? Das gracias porque no tienes la salud que quisieras tener. Has dado gracias porque no tienes la familia en la mejor circunstancia que pudieras tener. Has dado gracias porque tu economía en este momento no es la mejor. No. Muchas veces. No. No merecemos lo que tenemos, pero ¿sabes qué? Quiero que entiendas algo. Tienes lo que Dios quiere que tengas. En el momento que Dios quiere que lo tengas. Tienes lo que Dios quiere que tengas en el momento que Dios quiere que lo tengas. Esa es la verdad. Disfruta de lo que tienes. Pero aun cuando te sea quitado, aprende a dar gracias. Porque es Dios quien te lo da en el momento en el que sabe que tú lo puedes tener. Estoy hablando con una chica que me está pidiendo entre consejo y ayuda porque acaba de terminar una relación con un muchacho que es amigo mío. La pregunta es si pueden regresar y ¿sabes qué? Tengo que decirle cruelmente no. Porque no es mi, ahora no que no lo vaya a hacer, eso es al final su decisión, ¿verdad? Es mi consejo y mi opinión. Y ahí te va, ¿por qué no? Porque hablando con ella y hablando con él, considero que ni uno ni el otro están preparados, ni espiritual, ni física, ni personal, ni económica, ni en ningún sentido, para sostener una relación. Y McDowell define el amor de esta manera: proveer y proteger. En alguna ocasión se lo comentaba a nadie. Proveer y proteger. ¿Cuándo sabes que estás capacitado para tener una relación con alguien? Cuando tengas la capacidad de proveer y proteger a la persona, tanto de manera económica, familiar, social, espiritual, anímica, emocional, de todas esas maneras. Porque si tú primero no tienes una estabilidad personal, económica y espiritual, mucho menos vas a poder lidiar con los problemas espirituales, económicos, familiares y emocionales de la otra persona. Y cualquiera de los casados me entenderá de esta manera, ¿verdad? Dios quiere que tengas, Dios te da lo que tienes en el momento en el que Dios quiere que lo tengas. Y número 3, terminamos. Porque de Dios es la salvación, tú debes aprender a vivir en compasión. Comprensión, consideración y compasión. ¿Ok? El libro culmina con una segunda conversación entre Dios y Jonás. Jonás sigue enojado por la calabacera. Versículos 9 al 11 y concluimos. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Y Jehová dijo: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios está usando esta calabacera para enseñarle una última lección a Jonás. Preocúpate, este es el punto. Preocúpate por las cosas que Dios se preocupa. Preocúpate por las cosas que Dios se preocupa. Jonás está más enojado por una calabacera y porque Dios le quitó la calabacera, y Dios en su paciencia le vuelve a preguntar: ¿tienes razón en enojarte tanto? Y el otro: sí, me enojo y mucho y hasta la muerte. No sé si ya viste, pero hay que observar a Jonás, porque la verdad este cuate tiene tendencias suicidas. Desde capítulo 1, la verdad batalla mucho con este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces sí es un suicida, pero en extremo. Y entonces Jonás está diciendo: me enojo hasta la muerte. En capítulo 1 ya intentó matarse, en capítulo 2 no le salió, en capítulo 3 está enojado y en capítulo 4 sigue pidiendo morirse. Está enojado por cosas insignificantes en comparación con lo que Dios quiere enseñarle que debería de estarse preocupando. Jonás está enojado por una calabacera. Jonás está enojado porque Dios no cumplió su berrinche. Y la pregunta que Dios le hace a Jonás es: ¿no vale más una persona que una calabacera?
Tuviste tu lástima de una calabacera que no hiciste nada por ella. ¿Y no tendré yo compasión por gente que yo sí creé y yo sí diseñé? No tienes compasión por lo que de verdad deberías preocuparte. En este 2020, ¿por qué te vas a estar preocupando? ¿Por tu trabajo? ¿Por tu casa? ¿Por rediseñar ciertas cosas? ¿Por tu escuela? ¿Por tus estudios? Por cosas que son buenas, o sea, son correctas, pero no deberían ser el principal enfoque de nuestra vida. Ese no debería ser el principal. Son cosas buenas, hazlas. Según Eclesiastés, tienes los recursos, disfruta de lo que Dios te ha dado, hazlo. Pero no pongas eso por encima de lo que realmente es importante para Dios. La vida y el corazón de las personas son más importantes que nuestras circunstancias, comodidades o placeres. Y tristemente lo que nos enseña este pasaje es una realidad de nosotros. Somos egoístas. Nos importan más nuestros intereses, nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestro bienestar, en vez de pensar en el de alguien más. Mientras yo esté bien y mi familia esté bien, ¿por qué debería preocuparme por otros? Lo que hacemos en las acciones de gracias los días jueves, esta es la idea. No es chismosear a ver qué es lo que la otra persona le está pasando. Lo que estamos haciendo es compartir con la intención de que tú que estás escuchando puedas pensar, el hermano o la hermana está batallando con esto, voy a orar por él y por ella. Y si tengo la oportunidad me voy a acercar y decirle de qué manera te puedo ayudar. Sujel Michelén escribe en un libro lo siguiente: ¿has considerado que los dones espirituales son necesarios en la iglesia precisamente por causa del pecado, la inmadurez y la debilidad de otros? Los dones que Dios te ha dado a ti, te los ha dado para que ayudes a otros con sus pecados y sus debilidades. De igual manera, Dios ha dado dones espirituales a otros para que te ayuden a ti. Esto es la iglesia, esto es cristianismo. Esto es cristianismo, escribe él. Te hago algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por un hermano que se está ausentando regularmente en las reuniones de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por un hermano que se está ausentando regularmente en las reuniones o en las asistencias a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una llamada para saber cuál es su condición espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a otro miembro de la iglesia para que te ayude con alguna lucha en particular a ti? ¿Cuándo fue la última vez, ahora al contrario, que alguien abrió su corazón contigo en busca de consejo y aliento? La gente tiene problemas, la gente está perdida y no estamos observando lo que Dios nos llama a observar. Son más importantes, ahora te pregunto algo, ¿son más importantes las personas o son más importantes nuestro interés y nuestro bienestar? El corazón, muchos de los que son aquí son padres. ¿El corazón de tus hijos no es más importante que tu trabajo? ¿La vida espiritual de tu esposa no es más importante que tu descanso? ¿La gente de nuestra ciudad no es más importante que nuestra comodidad? Debemos mirar como Dios mira y tener compasión, como un día Dios tuvo compasión de nosotros. Conclusión. El libro de Jonás cierra con una pregunta abierta. ¿Qué vale más para nosotros, la vida o el autor de la vida? Porque Jonás quería disfrutar de su vida, pero no del Dios que le estaba dando la vida. ¿Qué vale más para ti? Si Dios un día tuvo compasión con nosotros, si Dios todavía tiene compasión con nosotros, terminamos este libro con esto. ¿No deberíamos manifestar nosotros también esos mismos atributos a otros? Porque al final, como cantamos todo este día, Cristo, piensa en Cristo. Porque Cristo llevó el pecado de muchos y oró por transgresores, entre los cuales tú y yo, ¿sabes qué? No solo estábamos, seguimos estando. Una vez más la perspectiva, no te olvides de quién eres. No te olvides de quién eres ante Dios. Porque sabes que no solamente oró por ti y por tú y yo, que estábamos perdidos o que estábamos en pecado. No. Oró por gente como tú y como yo, que aun cuando le conocemos, seguimos haciendo cosas mal. Esta es la perspectiva correcta. ¿Qué anhelas para tu 2020? Ponlo en perspectiva
Y esos deseos que pediste, muchos de ellos no digo que estén mal, solo encáusalos. Encáusalos a lo que debería ser, lo que Dios quiere, por lo que te preocupes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este libro que nos has permitido estudiar. Ruego, Señor, que cada capítulo que hemos estado estudiando haga mella en nuestro corazón, haga una obra en nuestro corazón. Permítanos salir de aquí edificados, Dios, y entender cómo nos reflejamos un poquito en ese espejo de la persona de Jonás. Pero ayúdanos a mirar a aquel que no es como Jonás, aquel que es diferente. Ayúdanos a mirar a Jesús. Y ayúdanos, Señor, a tener siempre una perspectiva correcta, Señor, de quién somos, para que nunca se nos olvide de dónde hemos sido sacados. Y al no olvidarse de dónde hemos sido sacados, podamos, Señor, estar viviendo conforme a la salvación que ahora gozamos, porque en Dios, en ti tenemos esa salvación. Enséñanos este 2020 a vivir conforme a esa salvación, a vivir conforme a lo que digo que soy. Nos esperan 360 días si nos permites vivirlos. Y en esos 360 días, enséñanos a desarrollar una vida que refleje y muestre lo que decimos ser. Gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo.